buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. Como muchos sabrán, he vuelto a estar activo después de bastante tiempo y me gustaría retomar esto de la mejor manera, dándoles la participación que se merecen. Por ello, quisiera abrir una nueva serie de videos en los que los protagonistas serán ustedes. Estaré recibiendo relatos de creepypastas, que son historias de terror que podrían ser ciertas o no, generalmente desarrolladas por la creatividad de quien las escribe. Si no saben a qué me refiero, aquí en el canal tenemos varias de estas historias, escritas por mí, como podrían ser La cacería de Luisón, Algo raro ocurre en tierras guaraníes, La dama de rojo, o entre otros que yo mismo escribí. Pueden enviarme sus historias a través de Facebook, Instagram o al WhatsApp. Preferentemente que estén bien escritas, para así facilitar la narración. Las mejores historias saldrán en videos para el canal. Aquí les dejo una historia que escribió un seguidor muy especial, con apenas 8 añitos, con ayuda de su padre. Cuando era un niño de 7 años, me gustaba mucho jugar al fútbol. Recuerdo que en una ocasión nos fuimos a pasar nuestras vacaciones de verano en el campo. Ahí había muchos niños jugando, así que le pedí permiso a mi papá para ir a jugar con ellos. Él dijo que sí, pero que no podía irme lejos, ya que por esos lugares todos los padres les dicen a sus hijos que no se alejen porque se pueden encontrar con el Yesuyateré. Yo me quedaba en la portería. En un momento, cuando iba a atajar el balón, de reojo en los árboles vi una silueta. Miré mejor y vi que esa cosa tenía cabello amarillo y un bastón en sus manos. Les avisé a todos. Ellos fueron a mirar y también pudieron verlo. Después de eso todos corrimos a nuestras casas. Estábamos tan asustados que nos olvidamos de la pelota. Le conté a mi papá lo que sucedió, pero no me creyó. Entonces les dije a los demás que también lo vieron. Era el Yesuyateré. Y me dijeron que solo era una imaginación de niños. Esa noche dormí solo en mi habitación y me dio muchísimo miedo. Al día siguiente estaba jugando afuera cuando vino uno de los niños con quien jugué el día anterior. Me invitó a jugar nuevamente fútbol con ellos. Entonces le pregunté a mi papá si me daba permiso para ir. Él me contestó que sí, pero que vuelva antes de la cena. Empezamos a jugar. Un momento después de que nos anotaran un gol, empecé a ver algo extraño en el arco rival. En eso vi algo que estaba detrás del arco. Era el Yesuyateré nuevamente. Le avisé a los demás y empezamos a correr. Corrimos tan fuerte que me tropecé con una piedra y me golpeé la rodilla. Ahí grité de tal manera que todos los padres vinieron a socorrernos. El Yesuyateré desapareció y nuestros padres nos llevaron de ese lugar y nunca más volvimos ahí. De esta manera llegamos al final del video. Estaré habilitando algunos medios si quisieran regalarme algún donativo. Con esto me ayudarán bastante a enfocarme más en el canal, mejorar la calidad y llevar a cabo múltiples proyectos que tengo planeado. Puedes mandarme captura para saludarte y darte las gracias. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos seguidores. Voy a subir un video cada martes a las 20 horas. Buenas noches.